Si crees que el auge de la construcción en China ya alcanzó su punto máximo, estás equivocado. No ha sido así. De hecho, algunos de sus proyectos más grandes y ambiciosos finalmente están llegando a la meta en 2025. Estamos hablando de canales tallados a través de montañas, trenes que cruzan por debajo de ríos y ferrocarriles de gran altitud que se extienden por uno de los terrenos más peligrosos del mundo. Algunos de estos proyectos se lanzaron hace 5 años, otros llevan más de una década en desarrollo. Pero ahora, en la recta final del actual plan quinquenal de China, se acercan las fechas límite y la presión por terminar es mayor que nunca. Estas no son solo mejoras internas. Estos proyectos de infraestructura buscan modificar rutas comerciales, influir en mercados globales y reforzar el control en regiones estratégicas y sensibles de Asia. Y la escala única. Hablamos de miles de kilómetros de vías, túneles de agua por donde pasan barcos de carga y centrales eléctricas que almacenan más electricidad que muchos países pequeños consumen. La pregunta es, ¿qué se va a terminar en 2025? ¿Qué significan estos proyectos para China y para todos los demás? Desde una perspectiva amplia, 2025 no es solo otro año. Es el último año del Plan Quinquenal de China, una hoja de ruta estatal que ha guiado la política energética y la infraestructura desde 2021. Estos planes son la forma en que China establece metas nacionales y, lo más importante, cómo se asegura de que esas metas realmente se cumplan. El 14º Plan Quinquenal 2021-2025 priorizó asegurar cadenas de suministro nacionales, expandir energía limpia y construir infraestructura para conectar regiones interiores con mercados globales. No solo ferrocarriles y autopistas, sino redes masivas y coordinadas. Es difícil exagerar cuánto dinero impulsa esto. Desde 2021 la inversión en infraestructura supera 1.3 billones de dólares. China intenta resolver varios problemas a la vez. ¿Cómo agilizar el movimiento de mercancías sin depender tanto de puertos como Shanghái o Cantón? ¿Cómo almacenas energía renovable cuando no está brillando el sol o no sopla el viento? ¿Y cómo mantienes un control estricto sobre regiones sensibles como Tíbet y Xinjiang mientras también reclamas los beneficios económicos de la conectividad? Este último año trata de determinar los sistemas que deben responder esas preguntas. Comencemos con un proyecto que está transformando silenciosamente las rutas comerciales del sur de China, un canal enorme construido casi completamente a mano y que se terminará este año. En la provincia de Guangxi, uno de los proyectos de transporte más ambiciosos de China está entrando en su fase final. Se llama el Canal Pinglu. Cuando funcione a finales de 2025 será el primer canal importante construido por China desde la dinastía Sui, hace más de 1000 años. Esto no es solo una zanja de riego superficial. Este canal está siendo construido para manejar barcos de carga de 5.000 toneladas. El presupuesto total se proyecta en alrededor de $10.000 millones. La construcción inició en agosto de 2022 con un objetivo claro desde el principio: conectar el sistema del río Xiyang, que atraviesa provincias interiores ricas en recursos como Guizhou y Yunnan, directamente con el Golfo de Beibu, que desemboca en el mar de China Meridional. En la práctica, implica crear un atajo para que la carga no tenga que recorrer cientos de kilómetros en camión o tren hasta un puerto importante. Provincias como Yunnan y Guizhou producen muchas materias primas, carbón, bauxita, cemento y productos agrícolas para exportación. Pero trasladar esa carga a los puertos siempre ha dependido de camiones o líneas de tren, ambos más lentos y costosos que el transporte por agua. El canal Pinglu busca resolver esto convirtiendo los ríos en una vía de envío más económica y de gran capacidad. Una vez en funcionamiento, se espera que maneje hasta 100 millones de toneladas de carga por año. Eso lo haría una de las vías navegables interiores más grandes del país y un recurso clave para transportar productos a granel como carbón, grano y materiales de construcción desde fábricas hasta mercados internacionales. Técnicamente es uno de los proyectos de ingeniería civil más complejos que se están llevando a cabo en China. La ruta cruza zonas elevadas, por lo que los ingenieros construyen 3 esclusas para subir y bajar embarcaciones. Estas esclusas destacan por su gran tamaño, altura de elevación y ancho, siendo de las mayores del mundo. Lo que lo hace aún más inusual es la forma en que se está construyendo. A diferencia de muchos megaproyectos dominados por tuneladoras y acero prefabricado, el canal Pinglu ha dependido en gran medida del trabajo manual.
miles de trabajadores han cavado, dragado y movido tierra día y noche en uno de los mayores proyectos de movimiento de tierras actuales en el mundo. La magnitud del esfuerzo constructivo es enorme. En su apogeo había más de 35,000 trabajadores en el sitio. La excavación ha movido más de 340 millones de metros cúbicos de tierra y roca, y se están construyendo en paralelo docenas de puentes, alcantarillas y sistemas de control. La obra estructural ya supera el 80% de avances. Los próximos pasos son instalar las esclusas, dragar y hacer pruebas. Si todo sigue como está planeado, el canal de Pinglu operará completamente a fin de año, abriendo una nueva vía económica para el interior de China y reduciendo la dependencia de puntos críticos en la costa. Esto trasladará el centro del comercio hacia el interior, que es exactamente lo que Pekín quiere. Y al otro lado del río Perla, China está terminando algo que va por debajo del agua y es mucho más rápido que cualquier barco de carga. Si alguna vez has visto un mapa del sur de China, quizá hayas notado algo extraño. Shenzhen y Yangmen, dos ciudades principales de la región, están a solo 100 kilómetros, pero no hay tren de alta velocidad directo y el viaje entre ellas siempre ha sido más lento de lo esperado. China lo está resolviendo excavando un túnel bajo el estuario del río Perla, en vez de construir un puente. El tren de alta velocidad Shenzhen-Yangmen es uno de los proyectos ferroviarios de corta distancia más complejos de China. Tiene solo 116 kilómetros de largo, pero es difícil porque cruza bajo el estuario del río Perla, una de las vías fluviales más concurridas y profundas de la región. La construcción comenzó en 2020 y esto no ha sido una excavación sencilla. El estuario del río Perla tiene sedimentos cambiantes, alta presión de agua y capas geológicas complejas. Para manejar eso, los ingenieros usaron una de las tuneladoras de escudo de lodos más grandes del mundo, construida especialmente para este proyecto. En el centro de esta línea se encuentra el túnel Chengwan, un túnel submarino de 13 kilómetros bajo el lecho del río. Es uno de los túneles ferroviarios submarinos más largos y anchos de China, diseñado para soportar trenes que circulan a 350 kilómetros por hora. Quizás te preguntes por qué no desviar la vía alrededor del agua, pero eso sumaría horas al viaje. Construir un túnel reducirá el viaje entre Shenzhen y Yangmen a 30 minutos, conectando dos de las zonas de mayor crecimiento del área de la Gran Bahía. Pero esto no se trata solo de los pasajeros. Es parte de un plan mucho más grande para integrar el área de la Gran Bahía, un grupo de 11 ciudades incluyendo Hong Kong, Macao, Guangzhou y Shenzhen, hogar de más de 86 millones de personas, y que produce alrededor de $2 billones en Producto Interno Bruto anual. La nueva línea se conectará con la Red Nacional de Trenes de Alta Velocidad de China, mejorando la movilidad este-oeste en Guangdong. Eso significa conexiones más rápidas para las personas y, igual de importante, una logística más rápida para fábricas, almacenes y puertos. La excavación de túneles ya terminó y más de la mitad de las vías están colocadas. Lo que falta es la integración de sistemas, energía, ventilación, monitoreo de seguridad y señalización de alta velocidad. Las pruebas iniciarán en el tercer trimestre de este año. El costo total estimado del proyecto es de alrededor de $5.6 mil millones, lo que lo convierte en uno de los proyectos de tren de alta velocidad más caros de Guangdong por kilómetro, en gran parte debido al segmento submarino. Puede que no sea noticia mundial, pero si buscas convertir el área de la Gran Bahía en un motor económico, esta es la infraestructura que lo permite. Aunque es rápido, aún usa electricidad. Ahí entra el siguiente proyecto de China, una central eléctrica tan grande que almacena más energía de la que algunos países pueden siquiera producir. Las baterías no son solo para teléfonos y autos. China construye para 2025 una que puede estabilizar ciudades enteras y no se parece a una batería. La central hidroeléctrica de bombeo Luxi en Hunan puede almacenar y liberar hasta 3.6 gigavatios de energía. Eso es más producción que la presa Hoover. No de manera continua, pero sí en ráfagas cortas cuando más importa. Es lo que se conoce como una planta hidroeléctrica de bombeo y funciona de la siguiente manera. Si hay excedente eléctrico en la red, especialmente de energía eólica o solar, la planta usa ese sobrante para bombear agua cuesta arriba a un embalse. Cuando la demanda sube, como en la noche o durante olas de calor,
libera agua cuesta abajo por turbinas y genera energía de inmediato. A diferencia de una presa hidroeléctrica, el almacenamiento por bombeo no depende del flujo de un río. Es una batería de agua y gravedad sin litio, químicos ni riesgo de interrupciones de suministro. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Es porque China está agregando energía renovable más rápido que cualquier otro país. Pero almacenar esa energía, especialmente a través de múltiples zonas horarias y provincias remotas, es un desafío constante. Proyectos como Luxi buscan solucionar eso. La obra inició en 2021 con una inversión de 4.8 mil millones de dólares. Forma parte de un esfuerzo nacional para crear sistemas de respaldo flexibles mientras China impulsa la energía eólica y solar. Construido entre dos embalses artificiales a distintas alturas, conectados por tuberías subterráneas. La caída vertical es de más de 400 metros, lo que le da suficiente fuerza para alimentar las 6 turbinas reversibles en la estación inferior. Cada una puede pasar de estar en reposo a máxima potencia en menos de 30 segundos. La generación de energía renovable es intermitente. La solar alcanza su punto máximo por la tarde. El viento puede disminuir sin previo aviso. Sin almacenamiento, las redes eléctricas usan carbón o gas y las renovables no cubren la demanda. Justo eso busca prevenir Luxi. La estación ya operando generará 6.6 mil millones de kilovatios hora al año, suficiente para abastecer a unos 4.5 millones de hogares. También fortalece la red eléctrica del centro de China, dando a los operadores más control sobre el equilibrio de carga entre varias provincias. Este proyecto es una de las docenas de plantas de almacenamiento por bombeo que se están construyendo en toda China, como parte de una estrategia más amplia para estabilizar la red nacional y reducir la dependencia máxima de los combustibles fósiles. Mientras las granjas solares y turbinas eólicas destacan, estaciones como Luxi mantienen las luces encendidas incluso con mal clima. Pero mientras que ésta se esconde en las colinas, el siguiente proyecto está a plena vista, un centro tecnológico con respaldo gubernamental y la misión de desafiar a Silicon Valley. En la mayoría de los países no esperarías que un importante centro tecnológico apareciera en una provincia montañosa más conocida por la agricultura y la minería. Pero China no siempre sigue esa lógica. En la provincia de Guizhou, en el interior del país, se está terminando una enorme zona de infraestructura digital. El valle de Big Data de Guiyang busca ser, para finales de 2025, uno de los mayores centros nacionales de computación en la nube, inteligencia artificial y almacenamiento de datos. La construcción del núcleo del clúster de datos inició en 2015, pero la expansión se aceleró tras ser incluido por Pekín en la iniciativa China Digital en 2020. Entonces, ¿por qué construirlo aquí? La respuesta es energía, tierra y clima. Guizhou es más fresco que las provincias costeras, lo que disminuye el costo de enfriar los grandes salones de servidores. Cuenta con abundante energía hidroeléctrica, lo que ayuda a los operadores de centros de datos a lograr eficiencia no energética. Y el costo de la tierra aquí es una fracción de lo que sería en Shenzhen o Shanghái. Ya no es solo experimental. Grandes empresas tecnológicas chinas como Alibaba Cloud, Tencent, Huawei y China Telecom ya tienen instalaciones aquí. Juntos han creado más de 4 millones de servidores que operan desde comercio electrónico y streaming hasta reconocimiento de voz y procesamiento financiero. La inversión pública y privada ya supera los 7 mil millones de dólares y sigue creciendo. La mayor parte se usó para estabilizar el suministro eléctrico, instalar fibra óptica rápida y sistemas redundantes que aseguran 99.999% de tiempo activo. No se trata solo de la demanda del mercado. Guiyang fue elegida como zona piloto de gobernanza digital, incluyendo gestión inteligente de ciudades, control de tráfico con inteligencia artificial, registros en blockchain e integración de vigilancia. Es un sitio donde se prueban sistemas comerciales y estatales antes de aplicarlos nacionalmente. En 2025 abrirán nuevas instalaciones como un Centro Nacional de Entrenamiento de Inteligencia Artificial y el mayor laboratorio de computación perimetral de China. Estas están diseñadas para llevar al límite el procesamiento en tiempo real para aplicaciones como vehículos autónomos y robótica industrial. Mientras este proyecto trata sobre bytes y código, el siguiente aborda altitud, ingeniería y geopolítica, dirigiéndose al Himalaya. De todos los megaproyectos que China espera completar en 2025, este es fácilmente el más extremo. El ferrocarril Sichuan-Tíbet,
está diseñado para conectar Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan, con Lhasa, la capital del Tíbet, a través de más de 1.900 kilómetros de terreno de gran altitud. La parte más difícil, que va de Yan a Ningqi, se espera que esté terminada para finales de 2025. Esta sección por sí sola abarca más de 1.011 kilómetros, cruzando valles profundos, zonas de fallas y laderas inestables a altitudes que se acercan a los 3.000 metros. Más del 90% de la ruta son túneles y puentes. Incluye el túnel Jigong, de más de 42 kilómetros, que cruza formaciones rocosas inestables que ya se han derrumbado. Los ingenieros han tenido que reforzar las paredes del túnel con sensores de presión avanzados e instalar sistemas de ventilación automáticos para lidiar con la altitud. La construcción inició en noviembre de 2020 con un presupuesto de $44.000 millones, siendo uno de los tramos ferroviarios más caros que China ha construido. Al terminarse, reducirá el tiempo de viaje entre el Tíbet y China, pasando de varios días a solo 13 horas. Eso es clave para mover mercancías, turistas y suministros de emergencia. Pero no solo es cuestión de terreno. La línea pasa cerca de Arunachal Pradesh, una región reclamada tanto por China como por India. Oficialmente termina en Ningqi, que se encuentra a menos de 40 kilómetros de la línea de control real, la frontera de facto entre los dos países. China se refiere a este proyecto como una iniciativa de desarrollo, pero en Nueva Delhi se ve de manera diferente. Analistas de defensa indios indican que el ferrocarril puede tener doble uso. Esto significa que no solo es para turistas o carga, también serviría para transportar tropas, combustible y equipo rápidamente por zonas escarpadas, antes accesibles solo por caminos sinuosos. Y, dado que la región ya ha visto enfrentamientos mortales en la frontera, el más reciente en 2020, cuando las tropas se enfrentaron en combates cuerpo a cuerpo en el valle de Galwan, al oeste de esta línea, una vez que se conecte con la línea Lhasa-Ningqi, que ya está en funcionamiento, los trenes de alta velocidad podrán viajar desde Sichuan hasta el este del Tíbet. Pero el trabajo no termina ahí. Se prevé que la línea Chengdu-Lhasa esté lista para 2030, logrando una conexión de tren de alta velocidad en toda la meseta tibetana. Una vez terminada, será una de las vías férreas más altas, complejas y geopolíticamente sensibles del mundo. En conjunto, estos proyectos muestran cómo puede ser el desarrollo impulsado por el Estado cuando el objetivo no es solo el crecimiento económico, sino también obtener influencia a largo plazo. Para Pekín, el 2025 no es solo una fecha límite, es un hito. Años de planificación al fin se materializan. Y para el resto del mundo, la verdadera pregunta es, ¿qué sigue? Estés o no de acuerdo con la estrategia, plantea una pregunta seria para todos los demás. Si China está construyendo así, ¿qué está haciendo tu país? ¿Cuál de estos proyectos crees que tendrá el mayor impacto? ¿O hay alguno que se nos pasó y crees que merece más atención? Déjanos saber en los comentarios abajo. Gracias por vernos. Nos vemos pronto en el próximo.